Muy buenas tardes, saludos a todos y bienvenidos a este canal. Reciban todos la bendición de Dios. Hoy vamos a hablar de la conversión del apóstol Saulo. Seguimos hablando de la conversión, tema fundamental de este canal. Y vamos a hablar de su fase y todo, y cómo es y para qué es. Hoy vamos a analizar cómo fue que nuestro Señor Jesucristo convirtió al apóstol Saulo. Para eso vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Efesios, empezando desde el verso 1. Vamos a leer el verso 1, 2, 3 y 4. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Él dice, prisionero de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros los gentiles. Verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Verso 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El apóstol Pablo está hablando aquí que por revelación le fue revelado el misterio del Evangelio. ¿Sí? Bien, verso 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Resumamos. Primero el apóstol Pablo le está hablando aquí a los efesios que él fue apartado por nuestro Señor Jesucristo para vosotros, los gentiles. O sea, Dios lo apartó para mostrarle, enseñarle el Evangelio a los gentiles. Los gentiles eran todos los seres vivientes, todos los seres humanos que estaban fuera del pueblo de Israel. Todos ellos se les llamó gentiles. Y el apóstol Pablo está hablando que esa relación, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, del Evangelio, le fue dada. Y él está hablándole aquí a los efesios, si es que habéis oído de cómo me fue revelado ese misterio. Habla de misterio. En ese entonces de Jesucristo, los gentiles no sabíamos nada, no conocíamos nada. Porque si en el pueblo de Israel se hablaba de que vendría el Mesías, pero fuera de Israel no se hablaba de nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera de nuestro Dios, Jehová, el Dios Padre de toda creación y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que los gentiles estaban totalmente ignorantes del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama misterio. Pero el apóstol Pablo le está hablando aquí, si es que sabe, si es que han oído cómo Dios le había revelado ese misterio, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso ya está, el apóstol Pablo lo había hablado, cómo había sido. Y eso está escrito en los libros de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 9. Interesante este capítulo todo, porque habla precisamente de esa conversión del apóstol Pablo. Mire que aquí hay un subtítulo. A mí no me gustan los subtítulos de la iglesia, de la Biblia, porque generalmente no siempre dice lo que a continuación se escribe. Pero en este caso sí habla de la conversión de Saulo. O sea, ahora sí, en este subtítulo, aquí en el capítulo 9, me parece correcto. Vamos a leer algunos versos. Dice que el apóstol Pablo yendo, aconteció que al llegar
cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cuando el apóstol Pablo salió de Damasco a perseguir a los cristianos, se encuentra que de repente un rayo de luz del cielo lo alumbró. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo Jesucristo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿No? En, en, Entonces Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo será que usted le hace esa pregunta al Señor? Cuando usted decida convertirse. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer tu voluntad? Para alcanzar tu gracia, tu favor, para caminar contigo. Pablo aquí se ve que se rindió. Después que venía de perseguir a los cristianos, aquí le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se rindió el apóstol Pablo ya inmediatamente y le dijo: Yo soy Jesús, le dijo Jesucristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Verso 6. Entonces temblando y temoroso dijo así. Y el Señor le dijo: Jesucristo después de eso le dijo, después que el apóstol Pablo le dijo: ¿Qué quieres que yo haga? El Señor Jesucristo le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía nada, ni a nadie. Así que lo llevaron de la mano hasta Damasco. Regresaron hasta Damasco, con Pablo agarrado de la mano porque no veía. Donde tuvieron 3 días sin ver, no comió ni bebió. O sea, el apóstol Pablo, después de esa experiencia, tuvo 3 días sin comer, ni ver, ni beber. Esa experiencia de 3 días la vemos con Jonás cuando el pez se lo tragó. También cuando Jesucristo tuvo 3 días en el sepulcro. Aquí, eso es bueno tomarlo en cuenta, tiene mucho que ver con esto. Bien. Y el verso 10 dice: Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Antes Dios hablaba mucho en visión, hoy no es tanto así. Le dijo a Ananías, y Ananías le respondió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, busca en esa casa a Judas, uno llamado Saulo de Tarsos, que él ora. O sea, que lo mandó que fuera donde Saulo. Ananías era un discípulo, no era apóstol. Pero si era discípulo era porque Ananías era un temeroso ya de nuestro Señor Jesucristo. Ya vivía bajo los parámetros del Evangelio. Ya vivía de acuerdo a los pensamientos y los consejos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya era discípulo. Y Dios lo usó. Acuérdense que estamos en el principio del Evangelio. Bueno, sí, resulta que entonces Ananías fue. Aunque al principio se opuso, porque le dijo: Señor, pero es que Saulo es perseguidor de la iglesia y eso como que me vas a mandar allá. Pues el Señor le dijo por acá en el verso 12, el Señor le dijo: ve, porque el instrumento me escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y también de los hijos de Israel. O sea, Dios tenía un propósito con Pablo, de enviarlo a los gentiles a
predicar el misterio del Evangelio. ¿Y por qué era un misterio del Evangelio? Porque no se conocía. Los gentiles no sabían. Pablo fue escogido por Dios para enseñar, predicar el Evangelio a los gentiles. Muy bien. Resulta que Ananías fue, y dice en el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Perdón. Ananías hizo. Pero aquí, en el verso 18, cuando Ananías le impone las manos, ocurrió lo siguiente. Al momento le cayeron de los ojos al apóstol Pablo, cuando Ananías le impuso las manos, dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, se fue y se bautizó. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban ahí en Damasco. Y dice en el verso 20 que después de eso, que estuvo unos días con los hermanos de ahí en Damasco, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este es el Hijo de Dios. Bien, nótese que estuvo 3 días sin ver, sin comer, sin beber. Pero nótese lo importante en el verso 18. Señala la Biblia que cuando Ananías le impuso las manos al apóstol Pablo, dice que le cayeron como escamas de los ojos a Ananías. Y inmediatamente adquirió la vista y también fue bautizado con el Espíritu Santo. En ese momento, verdaderamente, fue cuando Pablo fue convertido. Dice, esa escama, que parecían escamas, que le cayeron al apóstol Pablo de los ojos, eso es la semejanza de ese velo que todos tenemos, que nos aparta de nuestro Señor Jesucristo. Es como que cuando Cristo le quita a usted el velo de esa ignorancia del conocimiento de Dios y de la doctrina, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese velo está representado en el templo, en el antiguo templo, el lugar que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Había una cortina. Y esa cortina, el día que Jesucristo fue crucificado, en el momento que él expiró, o sea, que murió, se dice que esa cortina se rasgó de arriba a abajo, allá en el templo. Por eso es que Jesucristo es el único que hoy, con la potestad y con la autoridad, de quitarnos a nosotros ese velo que nos aparta de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el velo del conocimiento y de la doctrina de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la semejanza del apóstol Pablo. Como dice que le cayó de los ojos como una escama. Precisamente es la representación de ese velo. Y inmediatamente el apóstol Pablo, después de unos días que se quedó ahí con Ananías y los otros, empezó a predicar el Evangelio ahí mismo en Damasco. De ahí salió a predicar el Evangelio. Ya después de algunos años fue que llegó a Jerusalén a toparse con los discípulos, Pedro, Juan y los demás. Esto es importante resaltarlo, porque estamos hablando de la conversión. ¿Por qué Dios quiso convertir al apóstol Pablo de esa manera, que no lo acostumbraba? Porque tenía la necesidad de una persona que saliera a predicar el Evangelio, porque era algo nuevo.
tenía que ir a predicar el evangelio con esta doctrina. El apóstol Pablo no la tenía. Él era perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Era perseguidor, no. Él era de la tribu de Benjamín. O sea, era un fiel defensor de la ley de Dios. Pero ya Dios, ya eso no era. Ya estábamos en la época del evangelio, de la ley espiritual, de los principios y valores cristianos. Y inmediatamente después de ahí, el apóstol Pablo quedó predicando el evangelio. Fue convertido, así, porque Dios quiso. Pero es que en estos casos, como los otros 12 apóstoles, y aquí el apóstol Pablo, es porque Dios tenía la necesidad de elegir a personas para salir a investigar, a predicar el evangelio. Entonces, nosotros hoy tenemos que convertir. Nosotros, Dios, no podemos decir que Dios no lo va a hacer nunca más. Es posible que sí lo haga. Por eso no a todas las personas Dios lo va a hacer así. Porque ellos fueron apóstoles. Acuérdense que la palabra apostolado viene de la palabra griega que se llama enviado. Entonces ellos fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo a predicar el evangelio. Por eso se le llama apóstoles. Pero mire que Ananías, que le impuso las manos al apóstol Pablo y que recibió el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, y se le cayeron al apóstol Pablo esa ceguera, esas escamas, no era apóstol. En ese momento no lo era. Era discípulo. Pero por ser discípulo tenía también poderes de Dios, conocimiento de Dios, respaldo de Dios. Es que todo el mundo no va a ser de apóstol. Dios sabrá a quién le manda como apóstol. Por eso no quiere decir que solo los apóstoles puedan adquirir el conocimiento de Dios o el respaldo de Dios. No. Una cosa es que tenga el conocimiento de Dios, el respaldo de Dios, que usted tenga un Espíritu Santo, que usted sea un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, es una cosa. Que Dios lo quiere enviar a predicar el Evangelio es otra cosa. Ahí es donde se llama el enviado de Dios, el apóstol. Porque eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Una palabra que desciende del idioma griego, de la lengua griega. Entonces nosotros lo que sí nos toca hoy es, cuando nosotros nos convertimos, lo que llegamos a hacer es, por lo menos discípulos. Nos toca a nosotros convertirnos. Pero si ya Dios quiere que seamos apóstoles, ya ahí sí nos tendría que darnos respaldo para echar fuera demonios, para que las personas reciban el Espíritu Santo, para levantar muertos, como lo hicieron los apóstoles. Yo me voy a través, porque hoy también hay una necesidad. Como el Evangelio está encubierto, después primer siglo, segundo siglo, después de los apóstoles, porque el hombre despreció el Evangelio y lo utilizaron por política y bueno, todo fue, podemos hablar de eso. El mismo hombre tuvo la culpa que el Evangelio y que la doctrina de la palabra, Dios la encubriera, ¿no? Entonces, pero hoy, hace 50 años, Dios otra vez ha iniciado a revelar de poquito esa doctrina, ese misterio del Evangelio. Ese misterio del Evangelio es interesante. Yo no sé si el próximo vídeo me atreva a hacer esa, o no sé, o seguimos hablando de la conversión por otros medios. Porque ya sí vamos a entrar, cómo nosotros nos podemos hacer, por lo menos discípulos. ¿Cómo es convertirse? Porque eso es lo más que nosotros podemos aspirar, a ser discípulos. Si Dios nos quiere nombrar apóstol, nos tiene que enviar a predicar, por eso tiene que ser Dios el que nos envíe. Nos tiene que mostrar, nos tiene que hablar, nos tiene que mostrar de alguna manera. Y no vamos a ir con las manos vacías. Y cuando Dios nos envía, nos manda con poder, así como mandó y envió a los otros apóstoles. Bien, hasta aquí este vídeo y seguimos hablando en el próximo video, tal vez de
conversión porque es un tema largo. Saludos y hasta mañana.